su participación en el proceso que culminó con la firma de la primera adenda al contrato de la concesión del proyecto Línea Amarilla, suscrito el 13 de febrero del 2013. También su participación en el proceso que culminó con la firma del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, suscrito el 9 de enero del 2013. Y también cualquier participación y o conocimiento vinculado a temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión, y también investigaciones que va a tener que aclarar fiscales y procesos judiciales que afronten la actualidad. Entonces, acaba de llegar ya el señor Arzubialde Elorrieta, quien va pues a testimoniar en torno a lo que se le ha pedido, ¿no?, en cuanto a la información. A tomar el juramento de ley. Va a tomar el juramento de ley. Esta es una transmisión en vivo y en directo. Son la 1:01 con 1 minuto. Usted está en agenda parlamentaria vía Congreso Televisión. Hay que recordar que esta sesión ya se viene dando ya por varias horas. Esta comisión investigadora Lavallato continúa pues con los testimonios de los presuntos conocedores pues de los temas que tienen que ver con estas investigaciones. Reiteramos la bienvenida al señor Domingo Arzubialde Elorrieta. El señor Arzubialde acude a esta sesión para informar sobre su periodo como gerente de promoción de la inversión privada en la Municipalidad Metropolitana de Lima entre junio del 2012 y julio del 2014. Asimismo, para que informe sobre su participación en el proceso que culminó con la firma de la primera adenda al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, suscrito el 13 de febrero del 2013. Sobre su participación en el proceso que culminó con la firma del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, suscrito el 9 de enero del 2013. Cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión y por sus investigaciones fiscales y procesos judiciales que afronta en la actualidad. Se le ofrece, señor Arzubialde, el uso de la palabra a fin de que pueda informar brevemente sobre el tema agendado. Sí, por favor. ¿Ahí? Okay. Gracias, señora presidenta, señores congresistas. Como corresponde a todo exfuncionario público, me presento ante esta comisión de nuestro Congreso de la República, dispuesto a aportar todo lo que corresponda a mí en mi gestión, en lo que ha correspondido y con el fin, por supuesto, de hacer todas las aclaraciones que correspondan a conocer la verdad, que creo que es la gran búsqueda que todos tenemos, y sobre todo encontrar que mi participación en particular ha sido lo más proba y correcta en todo el contexto que ha correspondido. Como usted señala, señora congresista, señora presidenta, efectivamente yo he tenido el cargo de gerente de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada. He sido encargado entre el 19 de enero del 2012 al 9 de febrero del 2012, en tanto llegue el gerente que estaba previsto, así me informó el señor José Miguel Castro, que era el gerente municipal metropolitano, quien me convocó para, ante la renuncia del señor Ferré, hacerme cargo en una situación prácticamente de emergencia de la gerencia, ¿no? Efectivamente, en fecha consecuente, el 20 o el 9 de febrero, tomó la gerencia el doctor abogado Luis Molero Coca, y él estuvo a cargo designado de gerente entre el 30, mejor dicho, hasta el 30 de marzo del 2012, donde tuvo que retirarse, y nuevamente el gerente municipal metropolitano me convocó para tomar la gerencia en calidad de encargado. Estuve como encargado entre el 30 de marzo del 2012 al 20 de junio del 2012, y designado entre el 20 de junio del 2012 hasta el 15 de julio del 2014, en que me retiré de la gestión municipal íntegramente, ¿no? Posteriormente estuvo el señor Jaime Shimao Kuro Meaki como gerente, ¿no? En ese lapso de tiempo, efectivamente, yo estuve a cargo
de lo que significó la firma de la Adenda 1 al contrato Línea Amarilla, que luego tomó el nombre de Vía Parque Rímac. Esto fue el 13 de febrero del 2013. También en ese contexto, en el contrato de Vías Nuevas de Lima, que fue el firmado el 9 de enero del 2013. Como quiera que son temas que ya se han tratado en extenso, seguramente ante las preguntas de los señores congresistas, yo podré estar aclarando algunos temas concretos. Gracias. Gracias, señor Arzubialde. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, ¿quién tomó la decisión de modificar el contrato que ya se había firmado de Línea Amarilla, cambiarle de nombre y renegociar el tema con la empresa brasileña? Bueno, cuando yo empiezo a participar en la gestión municipal de la gestión de la señora Susana Villarán, efectivamente yo había trabajado antes en la gestión, o sea, yo venía ya trabajando en la GEPIP como coordinador de proyectos. El comité, digamos, de transferencia, en este caso a cargo específicamente de la doctora Jimena Sánchez, es quien, viendo mi experiencia, digamos, en trabajos de proyectos municipal y mis trabajos en proyectos del Banco Mundial previos, es que, y seguramente porque no había cuadros profesionales que ellos hubieran tenido, me propone ser subgerente. Entonces yo he sido subgerente desde febrero, o sea, continué como coordinador de proyectos en enero del 2011 y luego en febrero. Y recién, como comenté antes, tomo la gerencia en esta situación de emergencia en el 2012, en febrero. ¿Por qué? Permítame. Sí, por favor. Para acotar nomás, entonces, si en febrero del 2011 ya usted, la señora Susana Villarán lo llamó para que usted se hiciera cargo de esto, entonces, en ese momento ya le perfiló ella la idea que tenía de que esto fuera como lo ha explicado ella, un esquema mucho más amplio, que tuviera un tema de áreas verdes y que tuviera otro nombre. En ese momento ya usted tomó conocimiento de que la municipalidad tenía una orientación distinta a lo que se había recogido de la gestión anterior. Señor Presidenta, por su intermedio. Yo hacía este preámbulo solamente para señalar de que efectivamente yo no era gerente en el momento en que se tomó estas decisiones. Y yo recién tomé la gerencia en febrero del 2012 por un periodo de 20 días. Todo esto, y yo además estaba en la subgerencia que ve promoción de la inversión privada. Todo esto del contrato de Línea Amarilla lo veía la subgerencia de contratos. Entonces, efectivamente, yo no participé en esas acciones que correspondieron a evaluar, ni en lo que luego se ha venido a llamar el acta de mayo, que entiendo que ahí es donde se habían hecho el esbozo preliminar de las posiciones de cada quien. Cuando yo tomo la gerencia, no en el primer espacio, que fue bastante corto, porque además dependía de que viniera el señor Molero, quien iba a ser el gerente finalmente, sino a posterior de su salida, es que efectivamente tomó el encargo de continuar el proceso. Y en ese momento es que ya analizando los insumos, es que encuentro el acta de mayo, que por cierto no tenía sustentos ni mayores antecedentes, y para el efectos del trabajo que hemos hecho con mi subgerente, en este caso el doctor, tengo por acá su nombre, ahorita se los informo. Mi subgerente, con él se desarrolla, digamos, todo el proceso de evaluación. El acta de mayo comprende un insumo en el cual las partes son las que habían señalado más o menos lo que ellos consideraban importante respecto de la renegociación. Considerando además, y esto creo que es importante decir, que el contrato original tenía un problema bastante serio respecto del aspecto social, era inviable socialmente. Y esto lo señalo porque hay documentos, inclusive el 2010, que luego se pudo recabar, en los cuales la misma gestión anterior le propuso a COFOPRI, tal cual estaba en el contrato, llevar adelante el saneamiento físico legal, y COFOPRI le señala que en el área 1 de mayo, 2 de mayo, etcétera, toda la margen izquierda, efectivamente no había aceptación del proyecto. Entonces era imposible iniciar eso. Y el otro aspecto es que para esta fecha que estamos hablando ya de marzo del 2012, marzo, abril, etcétera, todavía no se había iniciado la obra inicial. La obra inicial tenía que haberse desarrollado inclusive en el 2010 y efectivamente no se había hecho, y tampoco se había iniciado ninguna otra obra en efectos de la implementación del contrato.
Ahora, la pregunta mía todavía no ha sido respondida. ¿Quién tomó la decisión? ¿Sobre la base de qué criterios? Un contrato firmado, lo encuentran allí. Es cierto que en la campaña electoral se emitieron puntos de vista, etcétera. Pero ¿dónde fue? ¿En reunión del Consejo? ¿Fue la propia alcaldesa? ¿Fue en reunión de gerencias? ¿Qué informes se hubieron al respecto, aconsejando hacerlo o desaconsejando hacerlo? Es decir, el proceso de toma de decisiones es lo que quiero saber. Sí. Por su intermedio, señora presidenta. Cuando yo tomo la gerencia, estos temas ya habían sido tratados y discutidos y había un insumo concreto que era el acta de mayo respecto a la intención de las partes. Pero como quiera que este no tenía sustentos técnicos, legales ni económicos financieros, me toca a mí desarrollar todos los estudios que correspondieran a verificar si esos datos correspondían o no a efectos de poder implementar una adenda que fuera beneficiosa para el desarrollo de la ciudad. Entendiendo, o sea, quiere decir que usted recibió el encargo, o sea, se toma una decisión, que no está, usted señala que no estuvo en funciones en el momento en que se tomó la decisión, sino otros, pero a usted le alcanzan la decisión tomada y le dicen, póngale usted el fundamento técnico. ¿Es más o menos lo que usted está diciendo? No es de esa manera, señor congresista y señora presidenta, por su intermedio, porque yo soy un funcionario que tiene experiencia y manejo de los temas. O sea, a mí no me pueden imponer una carta y decir esto va a ser de esta manera. Una adenda no se puede gestar ni gestionar de la noche a la mañana. Las partes tienen que haberse reunido y analizado y propuesto cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus aspiraciones. A mi entender de técnico en ese proceso, cuando a mí me alcanzan el acta de mayo, efectivamente me demuestra eso. Es un conjunto de necesidades y de aspiraciones. Muy bien, pero con ese documento no se puede hacer una adenda, efectivamente. Entonces había que analizar si esas aspiraciones de la municipalidad y, digamos, del concesionario, efectivamente correspondían a los marcos legales, a los aspectos técnicos, a los aspectos económico-financieros, y en consecuencia se empezó a evaluar, ¿no? Tanto así de que efectivamente la firma de esta adenda no se realizó inmediatamente, se realizó cuando estuvimos todo el equipo que trabajamos en este tema convencidos que efectivamente se había alcanzado los elementos que correspondían y eran válidos y beneficiosos para la ciudad. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver por televisión la intervención anterior sobre el tema del gasoducto que hemos estado hablando? Sí, he visto parte de ella, correcto. Bueno, allí como en otros casos, los congresistas que integramos la comisión vamos, digamos, formando opinión propia en función de lo que se conoce a partir de ahora y no se conocía en su momento. Y entonces uno empieza a encontrar concatenación lógica de cómo los hechos terminan configurándose en función de un criterio que después tiene una explicación que es producto de un caso de corrupción. En el caso del gasoducto, era una intencionalidad política de hacer que hubiera una empresa que ganase una licitación con un precio exorbitantemente sobreestimado para beneficiarse. En este caso, hay cosas que también se empiezan a esclarecer. Yo entiendo siempre a los funcionarios públicos que participan en este tema, que pueden decir, yo no sabía, pero son los que construyeron, probablemente sin conocimiento, pero son los que construyeron las condiciones para que se den situaciones de corrupción. Cuando se renegocia el tema de línea amarilla y se modifica, la primera observación que se hizo, aún sin conocerse los 3 millones de dólares que supuestamente el señor Garreta ha anunciado que le pagó la campaña del no de la señora Susana Villarán para que él ayudase, ni tampoco la ayuda de los doleiros, no. En ese momento ya se sabía que la renegociación y el nuevo contrato vía Parque Rímac favorecía más a la empresa que lo que era el contrato anterior.
se le dio una concesión de más años, se eliminó el COSAC, ¿no? Y se le recortó un poco el nivel de infraestructura que tenía que cubrirse allí. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿cómo se siente ahora una persona que, habiendo leído los periódicos y habiendo visto todas esas cosas y habiendo sido partícipe de ese tema, se sienta que contribuyó a que ese delito se consumase? Presidenta, por su intermedio. Señor congresista, efectivamente todo funcionario público y profesional que tiene a disposición trabajar en el sector público, bueno, habrá quienes, pero habrá otros que, como en mi caso, hemos venido a aportar honesta y transparentemente siempre. Y es mi carrera de vida y no la voy a tirar, gracias, por el tacho de la basura alegremente, ¿no? En consecuencia, si ha habido situaciones de corrupción ajenas absolutamente a mi persona y a mi equipo, directamente con el que trabajamos esto, efectivamente yo y nosotros no la conocimos en lo absoluto. Porque si hubiera sido así, inmediatamente hubiésemos renunciado o yo mismo hubiese renunciado y haciendo las denuncias que correspondieran, porque efectivamente yo no le debo nada a nadie. A mí nadie me trajo, fue muy circunstancial mi participación, fue en virtud de mi experiencia profesional, en su momento fue un logro profesional porque efectivamente en el sector público no tiene la oportunidad de lograr desarrollar mucho más proyectos importantes para Lima. Dicho esto, y haciendo esta separación, digamos, radical respecto de mi persona, sí quiero señalar que efectivamente cuando analizamos, ya lo digo como planificador urbano, el proyecto de Línea Amarilla, es un proyecto interesante. Es un proyecto que efectivamente ante situaciones de concentración de la vía de evitamiento, que ya no es más de evitamiento, permite o iba a permitir, por lo menos en el diseño, digamos, gracias al túnel bajo el río, liberar, digamos, la presión desde Puente Nuevo hasta Puente Huáscar y poder llevarla hacia el Callao directamente los camiones de transporte o hacia su retorno hacia la Panamericana Norte como correspondía, haciendo un flujo más adecuado, lo que iba a permitir al mismo tiempo que habiendo menos presión, los puentes que existen actualmente iban a permitir un mejor flujo hacia el centro histórico. Dicho esto, sin embargo, había que ver que este proyecto tenía problemas de inviabilidad social. Aparentemente, al menos por los análisis que se hicieron en su momento, toda la parte de implementación social no se había desarrollado adecuadamente y no se podía entrar a trabajar en la liberación de las áreas, que era el principal problema que se tenía. En consecuencia, había que buscar alternativas y a mi entender ya de profesional, analizando los temas, no que yo haya realizado, sino que ya preexistían, entonces se veía que entre las alternativas que se habían propuesto era, por ejemplo, una modificación del trazo para evitar un giro en U que había en medio de 1 de mayo y más bien se había encontrado otra alternativa para tener menos afectados. Por ejemplo, había soluciones más interesantes. Entonces, y por otro lado, también el proyecto contemplaba algo que muchos proyectos no contemplan, que es la necesidad de hacer más permeable o hacer la famosa integración urbana, porque a veces los proyectos viales lo que hacen es separar los sectores. Entonces, el proyecto, por ejemplo, Río Verde, que era parte de esta renegociación, era un proyecto muy interesante que proponía un conjunto de puentes y que además proponía la integración mediante un gran área verde que era parte del proyecto en el marco conceptual de estos proyectos que buscan permeabilidad urbana, ¿no es cierto? Entonces, esas eran condiciones interesantes que nosotros analizamos desde la perspectiva técnica, económica, financiera y legal, que hacían viable e interesante la propuesta, ¿no? Si yo como técnico hubiese considerado que la propuesta efectivamente no resolvía los problemas, no mejoraba las condiciones, simplemente no lo hubiese aceptado o me hubiese retirado. Pero considerando que estas eran interesantes, se analizaron luego desde la perspectiva económico-financiera y entonces el asesor económico-financiero contratado para tal fin analizó, evaluó junto con mi equipo y finalmente se vio que las nuevas condiciones eran importantes porque significaban mayor inversión, ¿no? Sobre el COSAC, es un tema concreto, que también, si me permite, señora presidenta, señores congresistas, explicar por lo menos mis sustentos técnicos, ¿no? En principio, la entidad que maneja el tema de los corredores de alta capacidad es Protransporte.
Entonces, en la corporación municipal hay entidades especializadas en distintos temas. Por ejemplo, Invermet es una entidad vital porque es el supervisor del contrato y tiene que ver con todos los procesos de modificación que pudieran darse. Y en el caso del transporte de la ciudad, era precisamente Protransporte la entidad que veía cómo vamos a resolver los problemas de la ciudad. Anteriormente, en la anterior gestión municipal, la visión era trabajarla desde BRTs, o sea, Bus Rapid Transit, que son estos sistemas como el metropolitano. Entonces, esa era un poco la noción de resolución de los problemas de transporte público masivo de alta capacidad en la ciudad. Sin embargo, vemos el caso mismo de Bogotá, donde los niveles de saturación del Transmilenio, digamos, han demostrado que estos sistemas no son tampoco la única opción. Y en el Perú, concretamente en Lima, el metropolitano había demorado más de 8 años en su ejecución y mucho esfuerzo económico, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de lo que yo pueda esquematizar o pensar, a medio año del 2012, la municipalidad, que es la entidad encargada, digamos, de manejar todas las cuestiones del desarrollo del transporte en la ciudad, había sacado la ordenanza 1613, si no me equivoco, que es la que implementa el sistema integrado de transporte. Esta ordenanza había señala que era Protransporte la que debía diseñar el sistema de transporte de la ciudad, pero ya no con BRTs, sino con corredores complementarios. Y los corredores complementarios eran efectivamente corredores complementarios a los sistemas de alta capacidad que existían, el metropolitano, el tren eléctrico y posteriormente el sistema de metros de Lima, ¿no es cierto? Entonces, los corredores complementarios son los corredores de superficie. Y entre ellos, el corredor 1 era el de la Panamericana, efectivamente, que lo interrumpa, pero es muy interesante lo que usted habla, pero no es lo que yo le estoy preguntando. Yo le estoy preguntando sobre las responsabilidades que asumen las personas que tienen una función pública a la hora que elaboran un contrato y la necesidad de tener esos funcionarios la perspicacia suficiente de saber que están actuando con el dinero de los contribuyentes y que por lo tanto uno no puede simplemente decir, este es un tema técnico, 2 más 2 es 4 y entonces no hay problema, porque esa es la decisión que se ha tomado. Y por eso es que la primera pregunta que yo le hice es, ¿quién toma la decisión? Porque reitero, los técnicos se alquilan, los técnicos hacen lo que el que toma la decisión les ordena. Y entonces usted no me ha respondido, pues, porque no, toda esa información técnica ya la conocemos. Pero si yo fuese un funcionario público, un técnico, y tengo un jefe que me dice, compre usted un inmueble acá hay 100.000 soles del Tesoro Público para que usted compre el inmueble. Perfecto, entonces yo empiezo a buscar el inmueble y lo encuentro. De repente vienen las elecciones, entra otro, y ese me dice, bueno, compre usted un inmueble, pero ya no, el mismo inmueble, pero vamos a ponerlo en 120.000. ¿Yo qué hago? ¿Encuentro el sustento técnico y le digo muy bien y me mantengo en mi chamba? ¿O simplemente digo, no, yo no entro, pues, porque aquí hay algo, ¿no es cierto? Es evidente, pues, o sea, si el mismo servicio va a aumentar de precio, de condiciones, de capacidad, entonces uno tiene que entender. El Perú, Presidenta, es un país de sospechosos. Aquí todo el mundo, cada vez que usted ve el Twitter, todo el mundo es sospechoso. No, que claro, por supuesto, todos roban. Pero los funcionarios públicos nunca sospechan de nadie. Ellos simplemente ejecutan. Entonces, si yo entro en la Municipalidad de Lima y veo que un contrato con todas las deficiencias que tiene, se renegocia y termina favoreciendo a la empresa y no a la municipalidad en términos económicos, ¿por qué nadie dijo nada? O sea, ¿por qué no hubo un solo funcionario de la Municipalidad de Lima que dijera, esto no pasa, pues? Usted le está dando más concesión a OAS y usted le está eliminando a veces una serie de obligaciones y encima le está permitiendo que pueda manejar el peaje durante 50 años sin la competencia de un corredor segregado. Nadie dijo nada en la municipalidad. Y después vienen los hechos. OAS financió la campaña del no. O sea, si no hubiese pasado nada, quizás nadie se hubiese dado cuenta. Pero mire usted, pues, o sea, se van juntando los eslabones de la cadena. Y después el señor Garreta declara de que también recibió $3 millones. Entonces, a mí me vienen en todas estas preguntas con un montón de respuestas técnicas y todas las cosas, pero no van al meollo del asunto. Y yo por eso quiero que el señor me diga,
¿Quién tomó la decisión? ¿Quién? La persona, nombre, apellido, que tomó la decisión de cambiar el contrato. Y segundo, ¿de quién recibió el señor Arzubialde? ¿De quién recibió la orden de implementar el trabajo que le correspondía en su condición de gerente de inversión privada de la Municipalidad de Lima? Señor Arzubialde. Por su intermedio, señora presidenta. Señor congresista, efectivamente, el concepto y decisión de renegociación del contrato no es una decisión a cargo de un funcionario público, digamos, que sería de tercer nivel, digamos, en este caso el gerente de promoción de inversión privada. La decisión de renegociación es una decisión que ya se había tomado como decisión política, ¿no? Entonces, cuando yo asumo el cargo, sí. ¿Quién y dónde? No me lo diga como partícipe, sino como una declaración testimonial en su conocimiento, porque tiene que saberlo. ¿Quién y dónde se tomó esa decisión? A mi entender, fue tomado por la alcaldesa en función del acta de mayo que expresaba en ese momento con los participantes, el gerente municipal metropolitano, el gerente de GEPIP, ¿no? En ese momento. Yo entiendo que habrá sido así, porque efectivamente cuando yo tomo la gerencia, la decisión política de la renegociación ya estaba dada, ¿no? Lo que sí no estoy de acuerdo, señor congresista, por su intermedio, señora presidenta, es que a mí me hubiese tocado, como de repente se puede traslucir, maquillar el tema. Eso sí, yo no lo acepto de ninguna manera, porque no ha sido el trabajo que nosotros hemos desarrollado. Frente a una decisión, frente a un encargo, había que llevar adelante la renegociación de un contrato, en función de lo que las partes habían planteado y con una decisión política que ya existía, ¿no es cierto? Entonces, me tocó liderar el equipo, junto con mi subgerente, que es Juan Andrés Ramos Arapa, que era el abogado subgerente de gestión de contratos, efectivamente, llevar el proceso de renegociación y analizar todos los aspectos y premunirnos de todos los espacios económicos, financieros, técnicos y legales que efectivamente señalaran que los aspectos que iban a conllevar a la adenda sean eficientemente, correctamente a beneficio de la ciudad. Entonces, esos documentos son los que finalmente, y están en informes, son los que han acreditado que efectivamente, a nuestro entender, la renegociación generó una adenda que tenía las calidades suficientes para beneficiar a la ciudad en vez de perjudicarla, ¿no? Esa ha sido nuestra conclusión y ese ha sido efectivamente el trabajo que hemos hecho, ¿no? Ahora, Presidenta, este interés de la señora Villarán en hacer esas modificaciones se empezó a plasmar cuando todavía incluso no había asumido el cargo, con una famosa carta que remite a la municipalidad en el mes de noviembre, en donde hace una serie de puntualizaciones específicas sobre este tema. Y que cuando se ponen y se leen en el contexto que ya conocemos, demuestran una intencionalidad muy precisa de favorecer a la empresa OAS. Eso no se olfateó, no se vio, no se intuyó en ninguna de las instancias de la Municipalidad de Lima en su momento. Señora Presidenta, por su intermedio, señor congresista. Cuando me tocó estar al frente de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, como le digo, nuestro trabajo ha sido técnico, eminentemente técnico. Nosotros no participamos en reuniones ni políticas, ni nos reuníamos con la alcaldesa, y más bien directamente reportábamos al gerente municipal metropolitano, José Miguel Castro. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo. Si hubiésemos sentido, y lo digo a título personal, si yo hubiera sentido que hay una intencionalidad diferente a la búsqueda de las mejores soluciones para la ciudad, inmediatamente lo hubiese puesto en conocimiento y me hubiese retirado. Y yo no he sentido eso en todo el periodo que he participado. La persona que usted mencionaba es la que se le ha descubierto una cuenta que tiene en Andorra. Bueno, por conocimiento, no. Yo reportaba a mi jefe directo administrativo, que era el gerente municipal metropolitano, que es José Miguel Castro.
entiendo que no es la persona que le encontraron una cuenta, ¿no? Presidenta, unas preguntas un poco más puntuales. ¿Si conoce o conoció al señor Luis Fabre? Sí, señora Presidenta, por intermedio. No, nunca lo conocí. ¿Si conoce o conoció al señor Valdemir Garreta? No, nunca lo conocí. ¿Si vio en alguna oportunidad a representantes de la empresa OAS en la municipalidad y tuvo contacto con ellos? Con la persona con la cual nosotros trabajábamos en la implementación del contrato era el señor Bianchi, André Bianchi. Él era la persona directa con la cual se veían todos los temas, fundamentalmente con él. ¿Con el señor Mendonza, que era el representante de OAS aquí en el Perú? No, no tuve ningún contacto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Mulder. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Sí. Al señor Domingo Arzubialde Elorrieta, que tiene un currículum bien vasto, con experiencia municipal en todo tipo de actividades, con el concepto de promoción de la participación y de la inversión privada. Ciclovías, acá hay de todo, acá hay ciclovías, alternativas para la seguridad, impacto ambiental, transporte público, seguridad, bien basta la información que trae. A través suyo, Presidenta, en la adenda firmada el 13 de febrero del 2013, donde aparece su firma como representante de la Municipalidad de Lima, ¿por qué razón se aceptó en la adenda una contribución adicional al Fondo Municipal de Promoción de la Inversión, FOMPRI, ascendente a $9.100.000? Vale recalcar que inicialmente en el contrato firmado el 12 de noviembre de 2009 solo estaba estipulado destinar en el fondo $500.000. ¿Bajo qué informe técnico se realizó este incremento? ¿Bajo qué informe técnico se realizó este incremento? ¿Quiénes lo realizaron y cómo se sustentó finalmente? Por su intermedio, señora Presidenta. Señora congresista, el marco regulatorio de las APPs y de las iniciativas privadas en este caso, y como también lo maneja Proinversión en todo su marco de inversión, tiene este fondo, que para la municipalidad es FOMPRI, ¿no? Es el Fondo Municipal Metropolitano, y en Proinversión es el FOPRI. Y tiene el mismo objetivo. El objetivo es dotar a la entidad pública de recursos que vienen directamente del concesionario para efectos de generar nuevos proyectos, o sea, tener recursos que permitan generar nuevos proyectos de inversión público-privada a beneficio de la entidad. Esa fue la razón. Entonces, originalmente, en el caso de la línea amarilla, se había determinado $500.000, que al entender, digamos, de la municipalidad era un monto bastante pequeño, y dado que había oportunidad, porque inclusive podía llegar hasta el 2% de la inversión, se decidió hacer este incremento, ¿no? Eso es lo que podría contestar. ¿Quién decidió hacer ese incremento a través de la mesa? Y además, si esto fue una APP o una iniciativa privada. Por su intermedio, Presidenta, es una iniciativa privada. En el acta de mayo ya se había mencionado entre las peticiones que había hecho la municipalidad el incremento. Hablo de... ¿Quién lo ordenó? El acta de mayo era el documento que, digamos, sirvió de base a finalmente la adenda. ¿Quién lo ordenó? Porque cuando uno entra a trabajar a una empresa a través de la presidencia, a un negocio, a cualquier parte, un contador, lo que sea, hace un corte. El actual representante de esa empresa público-privada asume su activo a partir del momento que él asume el cargo, pero asume también el pasivo para las respuestas, no para responsabilidades. Si usted entró a trabajar, usted tiene que saber, ante una iniciativa privada, quién fue el que ordenó este incremento, que para usted le pareció pequeño, pero a los otros no. No es que a mí necesariamente me parezca pequeño o no, sino yo... Correcto, congresista. Yo desconozco quién lo propuso. No sé quién lo propuso. Perdón, pero cuando usted solicita el incremento de ese fondo de acá, es porque usted ya tenía conocimiento que el fondo era pequeño, ¿no preguntó quién había originado esta barbaridad tan pequeña que no alcanzaba para nada?
A ver, los $500.000, eso se refiere congresista, ¿no? El monto original de $500.000, eso fue negociado en el contrato de la línea amarilla por la gestión del señor Castañeda, el 2009. En ese momento es que se negoció eso. ¿Qué es lo que lleva a hacer la ampliación? En la ampliación, esos 500.000 se convierte en 9.100.000. ¿Cuáles fueron las razones para ampliar la concesión del proyecto de línea amarilla de 30 a 40 años? En el análisis económico financiero, considerando que había un monto de incremento importante de inversión, el analista económico financiero, que es ESAN, hace una serie de cuadros donde evalúa escenarios y donde señala que para compensar el equilibrio económico financiero con las mismas condiciones originales correspondía, en este caso, los 10 años, digamos, que se habían previsto en el acta de mayo como una alternativa de incremento, ¿no? No es una respuesta que satisfaga. A ver, si esto fue una iniciativa privada, como usted lo ha dicho, ¿no es cierto? ¿Lo puede ratificar con una iniciativa privada? La línea amarilla es un